La Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 Radio. años presentó suspensión de actividad. Un programa de Radio UNAM. Hay una PTU entonces que se determina. Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Hoy es un placer para mí terminar la serie de declaración anual personas físicas y en la compañía de un gran amigo. Vamos a estar platicando sobre la declaración anual de personas físicas. Los saludos a su amigo Salvador Rotera Obanel con el doctor Carlos Burgoa Toledo. No, pues bueno, yo creo que todos están en casa y si no, por favor, hagan el esfuerzo por ya estar. Recordemos que estamos en fase 3. Platicamos un poquito de broma que les decía, yo la fase 3 la veo igual que la 2 y la 1, pero, ojo, es obviamente un chiste, ¿no? Hay que estar bien atentos. El contagio se realiza de manera un poco más evidente y bueno, pues tenemos que estar muy atentos de las nuevas medidas que nos vayan dando. Estamos un poco, pues obviamente preparando noticias para ustedes, es el caso por el cual ahorita se ausenta el maestro Rotero un momento y es porque, bueno, les vamos a dar opiniones de algunas autoridades, de especialistas que no solo se encuentran en la ciudad, sino que igual se encuentran en algunas partes del país. Entonces, para dar un panorama general y a la par, pues seguir abordando poco a poco el tema de las personas físicas. Como ustedes saben, a través de las redes sociales nos pueden contactar y hacer llegar todas las dudas que tengan, todas sus inquietudes. Y bueno, pues sin dar pausa a mayores preámbulos, vamos a ir brevemente a nuestra primera pausa y con ello, pues arrancaremos ya en forma nuestro programa. Regresamos. Consultorio Fiscal. Radio. Info Fiscal. 20 de abril, El Financiero. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, subsanó la falla en las declaraciones anuales rechazadas por errores en retenciones del ISR, pero ahora algunos contribuyentes señalan que el fisco realizó devoluciones incompletas porque la autoridad no consideró algunas deducciones. Así lo confirmó Gloria Franco, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Prodecon, quien agregó que los últimos días han tenido consultas con relación a inconsistencias en la cuenta bancaria clave, necesaria para obtener el pago de saldo a favor. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que debido a que la Jornada Nacional de Sana Distancia se alargó hasta el 30 de mayo, se modificaron los siguientes aspectos del seguro de desempleo. Se destinarán 100 millones de pesos adicionales a los 500 millones con los que ya contaba. El apoyo económico originalmente era de 2.641 pesos mensuales. Sin embargo, ahora será de 1.500 pesos mensuales durante 3 meses. La economista en jefe, Gita Gopinath, del Fondo Monetario Internacional, considera que lo que está pasando es un desastre insólito. Una pandemia de coronavirus ha provocado la pérdida de una cantidad trágicamente elevada de vidas humanas. Aunado a esto, el gran y necesario confinamiento de personas ha traído una crisis económica sumamente profunda. Info Fiscal. Marco Aurelio, las cosas están cambiando demasiado. No te preocupes, cariño. Consultorio Fiscal siempre se actualiza. Protegeré a capa y espada nuestra jubilación. Ni el SAT podrá separarnos. ¿Hiciste todo eso? Estoy conmovida. Nadie se había preocupado tanto por mí. Oh, Marco Aurelio, estemos juntos. Hoy y todos los días, enamorémonos juntos en Consultorio Fiscal. En su edición 736, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero.
En primer lugar, Luis Enrique Angón Velázquez explica, punto por punto, a través de múltiples cuadros sinópticos, el tema de los esquemas reportables y la declaración informativa de operaciones relevantes, luego de su novedosa introducción al esquema mexicano con la reforma fiscal de este año 2020. Por su parte, Sergio Alejandro Ríos Alonso nos actualiza y pone al tanto de los acuerdos generados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, así como de las modificaciones a las reglas de opinión de cumplimiento, todo ello derivado a raíz de la pandemia por COVID-19. Finalmente, Sergio Santinelli Grajales nos informa sobre los beneficios fiscales que se otorgan para las contribuciones de la Ciudad de México y del Estado de México, también como consecuencia de la emergencia sanitaria. Además, podremos encontrar amplios análisis sobre la situación actual y las más recientes facilidades fiscales, la declaratoria del estado de emergencia en Perú y sus efectos en el comercio exterior, los criterios para la elaboración de las jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la opinión y apoyo de Prodecon respecto a un tema prioritario del Código Fiscal de la Federación y las catalogadas como empresas que deducen operaciones simuladas. Estos y otros temas de gran interés en el número 736 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, regresamos a nuestro programa Consultorio Fiscal. Fíjate, Carlos, está aquí, tenemos en la línea telefónica a nuestro queridísimo amigo, conocido de todos de nuestros seguidores, el maestro Baltasar Ferrino Paredes. Él inventó los impuestos, de hecho. Creo que fue él junto con Chabelo, ¿no? Sí, Chabelo y él fueron los que lo diseñaron. Fueron los coautores. Es puro ardor, de verdad. Oye, Balta, queríamos preguntarte, fíjate que vimos el día de ayer la Gaceta Parlamentaria, vamos a hablar de declaración anual personas físicas, pero queríamos preguntarte a ti como creador de los impuestos, ¿qué opinas de ese proyecto de decreto que apareció en la Gaceta Parlamentaria el día de ayer de derogar la fracción primera del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación? El artículo 39, perdón. La fracción primera del 39. Mira, desde luego que es una facultad presidencial, cosa que no ha querido escuchar de hacer algún estímulo fiscal para los empresarios. Advierto que dada la circunstancia de pandemia que estamos viviendo, yo me pregunto qué negocio va a revivir cuando se termine la pandemia por allá del 1 de julio del año 2020, si es que se abre ya la actividad para todos. Y esta circunstancia, facultad del presidente de condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios y autorizar a pago a plazo diferido en parcialidades, y que lo quiera derogar solamente para no tener esa facultad, no, hombre, es absurda, es suicida, es darte un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿qué empresas le van a quedar cuando termine el año a los que les siga cobrando impuestos? No van a quedar, y se va a quedar un país miserable, sin fuentes de empleo, mi querido Salvador. Aquí me surge una duda, Baltasar, aprovechando la llamada. El 6 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, en donde además de prohibirse lo que sería la exención de impuestos, también se prohibía constitucionalmente la condonación. Bajo esa lógica, parece que ya se llevó de calle al artículo que estamos mencionando. Entonces, no sé aquí qué opinión te cabría, porque pues obviamente hay una norma ya superior que viene a eliminar esa facultad que se tenía. Ahora, ¿qué tanto podríamos decir que esa ley, bueno, en el caso del Código Fiscal ya sobra? ¿Qué comentario te merecería ahí? Mira, yo creo que
enojaríamos si nos difiriera el pago de los impuestos. Y esgrimiría algún amparo por no ser constitucional, por supuesto que no, que me dejen viva todavía esta disposición. ¿Para qué? Para que facultades de la presidencia digan, no me pagues ahorita las retenciones del mes de marzo, de abril y de mayo, págamelas 4 o 5 meses después. Lo primero que va a reflexionar el presidente o el Ejecutivo Federal va a decir, ¿cómo hago frente a mis gastos de la nación? Pide préstamo o difiere algunas otras erogaciones que estás haciendo, suspéndelas provisionalmente. No te pido que canceles nada, no te pido que me perdones impuestos, te pido que me difieras el pago de los impuestos. Porque además déjame decirte, Carlos, que de alguna forma eso está trayendo implicaciones porque la autoridad está presionando más. Yo tengo llamadas de mis donde me está diciendo, contador, ¿qué hago? Le mando esta carta de invitación del SAT, la recibo y veo que no es carta de invitación, es requerimiento, Carlos. Dice textualmente requerimiento. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Multas. Sí, claro. Pero fíjate, Balta, el 39 fracción primera, para nuestros amigos que no lo conocen, señala que es una autoridad, como tú bien dices, del Ejecutivo, condonar, pero no nada más se refiere a condonar, y no dicen todos los casos. Habla el 39 fracción primera, si no más recuerdo, en los casos de terremotos, epidemias, huracanes, ese tipo de situaciones que pone a los contribuyentes en una situación difícil. Pues en la historia se ha manejado que te genera un diferimiento. Al eliminar esto ni siquiera se podría hacer. ¿Qué opinas? Bueno, al eliminar esto, efectivamente, te digo que simplemente se está convirtiendo, con todo respeto, en un enemigo de los empresarios. Y al ser un enemigo de los empresarios, dime qué empresario extranjero va a querer meter su dinero en México. ¿Qué empresario nacional va a querer seguir metiendo su dinero en México? Pues no los quiere. Esta es una muestra de que no quiere al empresario. No es que esté amarrando navajas, pero los hechos se están manifestando tal cual. Pero ni siquiera el empresario y a todos los contribuyentes, porque tampoco a los profesionistas ni a nadie. Nadie. Y de eso generalizo. Pero tampoco va a haber fuentes de empleo, mi querido amigo. Y entonces la economía, has oído platicar de Cuba, has oído platicar de Venezuela. Yo viví en Venezuela. De Cuba tuve oportunidad de conocerlas. Una miseria. ¿A dónde nos quieres llevar, señor? Sí, claro. Precisamente ahí. Precisamente ahí. Está bien. Precisamente. ¿Qué? Está bien. Muchísimas gracias, Baltasar, por la llamada. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Bye. Bye. Bien, amigos, ya escucharon, está con una propuesta en la presidencia, en la Cámara de Diputados, la probable derogación de la fracción primera del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Carlos. Bueno, a reserva de que escucharemos otro punto de vista más adelante, definitivamente yo pienso que la gente debemos ubicar dos temas importantes. Una es las políticas públicas y otra es la norma escrita. De tal manera que si no entendemos a las políticas públicas, no entendemos la norma escrita. Cada sexenio hay cambios, sin duda fiscales, también lo hay en otras materias, penales, etcétera. Pero si no damos cuenta de qué es lo que son las políticas públicas, nos vamos a perder. Por ejemplo, una política pública que pudiéramos considerar de tipo internacional, pues es la de la OCDE, que establece que en este momento exclusivo de esta pandemia para este virus, se debe tener flexibilidad, se debe tener de alguna manera la posibilidad de aplazar o de alguna manera posponer el pago de las contribuciones. Pero pues al caso de la política interna de cada uno, y lo más importante, tratar de dividir al país y a cualquier grupo de empresarios y incluso en la escuela, tratar de dividir a los alumnos, tratar de dividir a los empleados en los trabajos, nada funciona. Uno es el complemento del otro. El empresario tiene pues de alguna forma el capital, todo aquello que puede hacer crecer, y el otro tiene el trabajo, y es en esa unión donde debe salir una buena fórmula de éxito. Una buena conjunción de éxito. Pero bueno, pues en México y lo que sigue está mal, ¿no? Entonces, pues bueno.
son políticas públicas, por eso es que digo, yo no voté por ese partido, lo digo abiertamente, pero con el respeto a estos políticos, ¿estamos de acuerdo? Lo que estamos hablando me refiero a políticas públicas, y para aquellos que participaron y de alguna manera simpatizaron con el partido predominante hoy en día, pues es la clave, pues si ustedes coinciden o si no coinciden, el chiste es que funcione, no importa los colores, no importa quién esté arriba, sino que esta idea es la que sale. Así es, así es. Bien, nos están siguiendo todavía no tenemos preguntas de nuestros amigos, pero nos están siguiendo Sergio Mendieta, un saludo, Lucy Herrera, que es FCA desde Michoacán, Alma Rotter, Edgar Tadeo, Daniel Hernández, Jorge Eduardo, no sé si tengas alguien más que nos esté siguiendo. Pues sí, mira, aquí saludos. Ya llegó una pregunta de José Ramón Hernández, y bueno, la pregunta va así, dice, una duda. Si en la declaración de diciembre, persona física, tengo ingresos 85,000 y gastos de 70,000 y deducción de inversiones de 20,000, pero al generarlas solo me permite poner en deducciones de inversiones 15,000. En la anual, ¿de dónde tengo que poner los 5,000 que faltaron para tener mi pérdida de 5,000? Primero habría que ver en qué régimen estamos hablando, ¿no? Yo supongo que está hablando del régimen de honorarios o de actividad empresarial. El formato de la declaración no me debería de restringir el poder poner mis deducciones, me dé utilidad o me dé pérdida. Si el formato está restringiendo eso, el formato está mal. Ahí estamos cayendo en lo que comentábamos hace 8 días, estamos legislando por formato. Si no, entonces la autoridad, ¿cómo se va a enterar que tengo una pérdida? ¿Y cómo voy a poder actualizar esa pérdida para amortizarla en años siguientes? Bueno, nada más aquí tenemos que pensar en un tema importante. Por ley, no digo por economía ni por realidad, por ley las personas físicas no debieran tener pérdidas porque eso se le llama discrepancia fiscal. Una persona moral sí es reconocida por poder tener pérdidas, artículo 57 de la ley. Pero yo les pediría a todos aquellos que se están enfrentando con situaciones de este tipo, que una cosa es que salga un saldo a favor y otra cosa es que salga una pérdida. Revisen bien sus números, por favor, no porque nosotros lo digamos, sino porque a las autoridades les puede gustar la necesidad de hacerlo notar. Y bueno, pues viene a mayor gravamen. Yo creo que es un punto que hay que cuidar. Sí, claro, ya nos comentó José Ramón que es honorarios, y entonces coincido contigo que le pediría a José Ramón que lea el artículo 91, o mejor conocido como el artículo Voldemort, el de la discrepancia fiscal, y no porque no deba ser nombrado, sino porque hay que tenerlo presente y cuidarse de él como si fuera el COVID-19. Si yo tengo más erogaciones que mis ingresos, entonces tengo una discrepancia fiscal. Si soy actividad empresarial, podría darse el caso de una pérdida. Sí, claro, actividad empresarial porque es lo que más se asimila a una empresa. Así es, pero si estoy realizando actividades por honorarios, no hay razón para que yo pierda. Y si tengo mayores gastos que mis ingresos, entonces la autoridad me lo puede convertir en una discrepancia fiscal. Luigi Enrique nos hace una pregunta: ¿podría recurrir a un amparo indirecto para que se aplique el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación por omisión de la autoridad? Bueno, yo creo que esta pregunta vale la pena que la abordemos muy bien, para que lo tengamos así como que bien clarito. El artículo 39, fracción primera del Código Fiscal es una facultad, vamos a llamarlo discrecional, no me gusta la palabra, pero es algo así como una decisión que tiene por política la administración en turno. En años pasados lo que se ha usado, pienses en el sismo, era el diferimiento del pago de los impuestos. Pero como tal es una facultad a la par que lo es la facultad del legislador para crear leyes, en donde yo no le puedo arrebatar esa decisión. Así como no se le puede arrebatar a un hijo la decisión de estudiar determinada carrera o la decisión de que se case con X persona, o los consortes no pueden exigirse el matrimonio. Les digo siempre de broma a mis alumnos, va la parejita de novios a la fiesta de familia y les dicen, ¿y ustedes para cuándo, no? Y después ya se casaron y otra vez, ¿y ustedes para cuándo los hijos? Y déjale el chiste, que yo no voy a un funeral y digo, ¿y ustedes para cuándo, no? Claro, es que esas decisiones. Espero que no me lo digas. No, a todos les deseamos que estén muy bien.
Pero bueno, hay que ponerle un poco de alegría en estos días. Entonces, así como yo no puedo arrebatar esas decisiones, yo tampoco le puedo arrebatar al Estado las suyas. Entonces, yo sé que se hicieron famosos los amparos porque circularon en las redes, uno de San Luis Potosí y otro creo que fue de Tijuana. Pero la verdad es que yo podría pedir un amparo por omisión en la lógica de que hay una obligación de la autoridad previa. Me explico. Si yo le pido una consulta y no me la contesta, el amparo es para que me emita respuesta, no para que me diga sí a lo que quiero. ¿Por qué? Porque la decisión pues va un poco más allá de lo que es la obligación misma. Entonces, cuando se empiezan a presentar este tipo de ideas de amparo, siempre les digo en broma que hasta el Cruz Azul sabe que no se van a ganar. Digo, todos quisiéramos, como lo dice Baltasar, que hubiera una condescendencia y que hubiera otra forma de administración en el país. Hay quienes quisieran otro presidente, hay quienes quisieran otras cosas. Está bien, pues, ¿no? Pero el punto que voy es, jurídicamente hablando, no puedo yo arrebatar esa decisión. Se dice, es que ya están las condiciones para que se pudiera emitir. Ojo, si hay condiciones se le llaman requisitos, ya se cumplieron los requisitos, pero en un derecho los requisitos no hacen el contenido del derecho, entonces es un poco complicado. Además, allá de volverlo técnico y que quizás se me aburran ustedes, la lógica es no. Digo, el amparo siempre me lo van a recibir, como documento me refiero físicamente sellado, aunque habrá que esperar, ¿no? Por aquello de las guardias. Pero traducido al español, que si vaya a tener éxito, yo creo que no. Salvo lo que están diciendo, ¿no? Que porque los empleos, pero aún así yo creo que no. Sí, pero además, qué tino, ¿no? ¿En qué época estamos? Y para pretender derogar una fracción primera del artículo 39 de Código, estamos en una situación de las que marca ese, y pues de una vez vamos a quitarlo, ¿no? Ya que estamos en... Bueno, lo que pasa es que alguien me dijo una vez, ¿no? En las épocas de crisis se sabe quiénes son las personas. Lo digo en buen sentido, pensemos cuando se dio los sismos. Se afloró todo lo que la gente no tenía en orden. Mucha gente que se vio dañada en vivienda no podía acceder a los programas de ayuda. ¿Por qué? Pues porque no estaba la casa en orden, me refiero debidamente escriturada, quizás era del bisabuelo, no sé cuántas cosas, o algunas otras no aseguradas. Así es. Entonces ahora que estamos en esto, pues ahora el gobierno afloran sus mejores ideas y no siempre nos gusta. Así es. Luis Enrique Ibarra nos pregunta que qué pasa con la deducción de gastos médicos efectuados en el extranjero. La ley del impuesto de la renta me establece que puedo hacer deducir los gastos médicos pero erogados en México. Si los erogo en el extranjero, perdón, pero no procede la deducción, no es una deducción personal. Okay. Adriana Almaraz también tiene otra pregunta que dice: hola, no hay citas para generar la FIEL de persona física. ¿Se puede generar la clave CIEC por internet? Sí se puede generar la clave CIEC por internet. De hecho, exactamente hace 8 días. Pero si ya la tiene, si ya la tenía. No, aunque no la tenga. ¿Por lo que salió? Sí, hace 8 días, hace exactamente 8 días, se publica un portal adicional del SAT, una app del SAT, una pequeña página de SAT adicional, por llamarla así, porque no encuentro el término, en donde se puede generar la CIEC, pero tiene que ser de manera personal, hay que mandar la identificación, se hace por internet y sin ningún problema se puede tramitar la CIEC por internet. Ahora bien, si lo que quiere es su cita para una firma electrónica, pues déjeme decirle que le va a costar mucho trabajo, pero yo para algunos de los clientes que la necesitaban, lo que hice fue empezar a buscar toda la Ciudad de México, luego empecé a buscar Ciudad de México y estados circunvecinos, Puebla, Morelos, Guerrero, Querétaro, Estado de México. Mi cliente se desesperó y me dijo: no busques en estados circunvecinos, busca en el país, y el día de hoy el señor está tramitando su FIEL en Poza Rica, Veracruz. De hecho, alguien aquí escribe, Betty Gómez, dice: me comentaron que en Oasis, Coyoacán, para FIEL, contraseña SAT ya se puede generar en el portal del SAT. Sí. Un poquito lo que comentas, ¿no? Y José Ramón Hernández abona un poco más a la pregunta que había hecho y dice: perdón, aunque esa pérdida haya sido por la deducción de inversiones, es decir, si hubo una utilidad, ingresos menos gastos, pero se tuvieron que disminuir la deducción de inversiones, por eso arrojó la pérdida. De todas maneras, seguimos en una actividad personal, no es una actividad empresarial, es una actividad personal, y el artículo 91 me está generando mayores deducciones que mis ingresos. Y dentro de esas deducciones, si lee el artículo 91, están los depósitos y están los gastos. Yo creo
creo que un poquito nos podemos ir atrás, para no entrar en ese debate, porque ya estaríamos hablando del cálculo propio del contribuyente y honestamente pues lo desconocemos, sería muy aventurado una respuesta. Más bien a lo que yo me referí en ese comentario es, cada quien, obvio en sus números, tenga cuidado de ello y quizás por eso o por la manera en cómo se alimenta el sistema, porque también pues muchas de las veces es diseñado por autoridades, quizá por eso ellos mismos no permiten lo que quieres hacer. Me explico. Si yo quisiera hacer la deducción personal de un gasto médico, yo jamás, si lo hice en efectivo, podré llevarlo a cabo porque entiendo que la opción que marca el sistema no me va a permitir avanzar. Entonces, a lo mejor por ahí es a lo que me refería. Pero bueno, échenle un poquito de ganas. Por acá me están diciendo que sí hay citas en el SAT, las liberan los viernes después de las 3. Entonces, bueno, pues es una opción más para que estén muy Así es, atentos. Eric Vázquez hace el comentario. Muchas gracias, Eric. No encontraba yo la forma de llamarlo, es SAT ID, para generar la contraseña. Esa es la plataforma. Una pregunta más, parece, y vamos a hacer una pausa. Okay. De Mari Díaz. Hola, ¿me pueden comentar acerca de las aportaciones voluntarias al SAR? ¿Es procedente sin CFDI o solo con el comprobante de nómina? A ver, tu comprobante de nómina es un CFDI. Claro. Tú hiciste aportaciones voluntarias al SAT y tu patrón te las descontó. Ahí tienes el documento necesario para poder hacer la deducción. Ahora que todavía hay SAR, no va a... pero ya no va a haber afores, es lo que están. Iniciativa, sí. Dejémoslo ahí para que en un ratito platiquemos de ello. ¿Y te parece? Vamos a una pausa y continuamos. Vamos a una pausa. Consultorio Fiscal Radio. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Impuesto en la historia. Indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar 1.350.000 empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. En la presidencia de Vicente Fox Quesada, de 2000 a 2006, ante la negativa de aprobar con un 15% de IVA a alimentos y medicinas, se carga este impuesto a los artículos de lujo. Ahora sí que cuando éramos chiquillos, a la hora de jugar al ahogado ahí con las canicas, lo que ya sacabas viene para acá. Y primero yo protejo esto y voy por más canicas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con la economía. De 2006 a 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se crean dos nuevos impuestos. El impuesto a los depósitos en efectivo, IDE, abrogado a partir del 1 de enero de 2014, y el impuesto empresarial a tasa única, IETU, abrogado en 2013. Voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta, porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. A partir del 1 de enero de 2008, el SAT proporcionó a las sociedades de información crediticia la información de contribuyentes incumplidos. Y pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. Segundo, voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos ni cajas misteriosas. Tú vas a saber a dónde se va, quién lo gasta, cómo se gasta, hasta el último centavo que pagues de impuestos. En 2010 se modifica la tasa general del IVA del 15 al 16%. Antes de que acabe este año, por primera vez en nuestra historia, se habrán generado más de 4 millones de empleos formales en un solo sexenio. Esto supera a los 2 gobiernos anteriores juntos. Así,
seguirá mejorando el ingreso de las familias con más y mejores puestos de trabajo y con la mayor recuperación del salario mínimo en décadas. Durante este último periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, se ha mantenido la obligación de llevar contabilidad electrónica y se han eliminado los regímenes simplificado de consolidación fiscal, intermedios y de pequeños contribuyentes. Se creó el IEPS para mascotas y sus alimentos. Hace 4 años prometí que no habría nuevos impuestos. En 2018, este compromiso sigue vigente. Tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo. De hecho, son ya 3 años en que no aumenta el precio de la luz para el 99% de los hogares. No son todos los que están, ni están todos los que son. Ha sido un recuento de lo más significativo. Impuesto en la historia. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Regresamos, tenemos algunas preguntas de nuestros amigos de Facebook. Tenemos 2 preguntas. Una es, ¿cómo se hacen los chiles en nogada en marzo? ¿No es cierto? En marzo, imposible. Porque no hay a menos de que esté así, a menos de que esté congelada. No. Dice Francisco Figueroa así. Hay una cuestión muy importante en el tema de las pérdidas. 1, cuando te dedicas a la construcción y estás en un tema de cambio de ejercicio y estás en tu proceso, gastas para la obra con créditos y estimas tu ingreso hasta el siguiente ejercicio. Ahí va a haber una pérdida fiscal totalmente comprobada. 2, la otra de inversiones propias con créditos bancarios, siempre va a haber una pérdida hasta que se hagan las ventas. Esto en construcciones principalmente, por eso es que hay que informar de los cuando es crédito en la anual. En la anual, efectivamente, pero en el caso de Francisco Figueroa estoy entendiendo que aquí existe una actividad empresarial. Hay que diferenciar, aunque Fox cometió el error, y ahorita que estábamos oyendo impuestos en la historia, yo siempre he dicho que Fox cometió el error de juntar a los honorarios y a las actividades empresariales en un mismo capítulo porque tienen características diferentes y reglas diferentes. Antes el capítulo 2 era la de la prestación de servicios y el 6 el de las actividades empresariales. Pero con un afán de modificar las cosas los juntó y entonces la gente se confunde, hasta el propio SAT se confunde. Luego te das de alta por honorarios y te ponen actividades empresariales y estás en actividades empresariales y crees que estás en honorarios y te dicen que es lo mismo. No, no es lo mismo. La actividad empresarial sí puede tener una pérdida. Efectivamente, Francisco, estos 2 casos que tú comentas, y puede haber otros muchos más en una actividad empresarial que genere una pérdida. Me voy no solamente a la construcción, pongamos una papelería. Yo arranco una papelería. En el año 2020 no creo, porque no van a quedar muchas posibilidades de crear un nuevo negocio, pero yo arranco una papelería, pongamos en el año 21 o 22, por ahí del mes de junio o julio, y empiezo a comprar y a surtir mi papelería, y como persona física lo que deduzco son las compras, lo haya vendido o no lo haya vendido. Entonces, como lleno en los últimos 3 o 4 meses del año mi papelería de todo lo que yo pueda pienso que voy a poder vender en el futuro, ese año voy a generar una pérdida. Es perfectamente válida y la puedo demostrar. No hay ningún problema, pero en los demás ingresos, lo que es salarios, lo que es honorarios, arrendamiento, etcétera, la autoridad me dice, no es posible. ¿De qué vives si te gastaste más de lo que ganas? Bueno, aquí yo creo que hay 2 puntos importantes a considerar. Recordemos que en el artículo 16 del Código Fiscal, que se mencionan las actividades empresariales, al final define que una empresa es persona física o moral, precisamente por lo que platicas, cuando ya alguien realiza cualquiera de las que ahí se señalan.
Y por otra parte, la discrepancia, para no caer en complicaciones, la discrepancia no se da cuando haya más deducciones, sino cuando haya más erogaciones. Quiere decir que la deducción es un subconjunto del total de erogaciones. Pocas veces habría que, pues obviamente, estar muy atento, pero de manera, podríamos decir, un tanto anticipada se puede prever eso. Más bien, lo que yo siempre invitaría es que se tenga, pues, en conciencia el ejercicio adecuado. No quiero decir que lo estén haciendo mal, sino por todos a los que ustedes asesoren. Y vuelvo a insistir, es muy diferente que salga un saldo a favor a que salga una pérdida. Las pérdidas, como no son previstas legalmente para una persona física, quizás el sistema no permitiera llegar hasta ese extremo, pero vuelvo a insistir, pues esto es difícil verlo a través ahorita del ente, ¿no? Así un poco es. más a detalle, pues a lo mejor podríamos echarle más ganas, pero de momento pues creo que es lo que podríamos apoyar. Así es. Tenemos también otra pregunta, ¿no? De Genaro Cabello. A ver, Genaro Cabello por acá nos dice algo muy importante y dice, ¿existe aún una disposición fiscal que exenta a quien tiene solo ingresos por sueldos mayor a 400,000 más obligación por dividendos, pero no ha percibido dividendos, de no presentar la anual 2019 si tiene saldo a favor? Busco evitar multa, pues mi firma está caduca y no sé si la consiga a tiempo y pasada la contingencia regularizar. A ver, aquí hay varias cosas. Uno, si la declaración anual va a tener un saldo a favor, yo no me angustiaría. Primer punto. O sea, perdón, lo que voy a decir está mal, pero primero, no se angustie. Si va a tener saldo a favor, no se angustie. Si va a tener saldo a cargo, preséntela para evitar el pago de recargos de actualización. El que no salga la declaración el 30 de abril puede salir en los primeros días de mayo, pero hay que sacarla y presentarla. Si sus ingresos no fueron de más de 400,000 pesos por salarios, pues no, tampoco tiene obligación de presentarla. Si va a generar un saldo a favor, pues el saldo que no quiere es que la presentes para que timbrado el recibo. Ya hasta me lo había mandado. Ya hasta me lo había mandado y yo no había abierto mi correo para revisar ese recibo. Pero bueno, yo le diría, no se preocupe si sus ingresos por salarios no rebasaron los 400,000 pesos, no se preocupe, no hay obligación. Eso está en la ley del impuesto sobre la renta. Tiene dividendos, sí tiene la obligación de presentar la declaración anual, pero como no obtuvo ingresos, no va a tener mayor problema. Mi consejo es, no se preocupe, pero la puede presentar con la clave CIEC. De hecho, Alma Rotter subió una liga aquí en el Facebook de en qué parte de la página del SAT puede encontrar y generar la contraseña para presentarla, y presentarla solamente con la contraseña sin necesidad de presentarla con una firma electrónica. Un saludo a Sosimo Gómez. Chio Samp. Tiene SAMP, espero haberlo pronunciado bien, dice, en la declaración anual 2019 personas morales, donde dice PTU, pagada en el ejercicio, ¿se refiere a la que pagué en mayo de 2019 que pertenece a 2018 o se refiere a la PTU calculada de 2019? Esto es importante porque algunas personas físicas también reparten PTU. Que pagué en 2019 que corresponde a 2018, nada más que la redacción está mal. La redacción en el formato está mal y entonces confunde. Sí, porque si no me estuviera yendo mal. O sea, recordemos que el resultado, bueno, no, a ver, aquí me queda un poco recuperando. Dice PTU pagada en el ejercicio, es la PTU que yo pagué en mayo de 2019 que pertenece a 2018, no la calculaba en el 2019. Para eso hay otra sección en la declaración anual de la persona moral. Es que sí se presta confusión el área donde hay que capturar la PTU efectivamente pagada. No recuerdo la redacción, mentiría si la digo, pero está mal redactada y lleva a entender otras cosas. Bueno, de hecho aquí debemos entenderlo un poquito así porque es un poco complejo si lo vemos a la primera. La que yo pagué en el 2019 me queda claro que es aquella que generé en 2018. Pero recuerden que por este beneficio que traía la Ley de Ingresos de la Federación, que hoy en día ya pasa la ley en el artículo 14 de la Ley del ISR,
puedo de alguna forma ir amortizando lo pagado en los siguientes meses, sería aproximados 8 meses, para que de alguna manera pues también yo tenga un alivio en el pago provisional. Pero vamos, espero haberlo dicho bien y no complicado Así más, es. ¿no? Ahí tenemos otra pregunta de Pau Fuentes. Así es, dice, ¿me podrían comentar cómo se presenta en la declaración de personas físicas el cobro de un seguro de separación individualizado? Ojo, hago una pausa. Te felicito, Pau, porque esto lo debes guardar en el museo. Recordemos que esto dejó de existir en noviembre del 2018, si no mal recuerdo. Pero bueno, sigo. Solo se debe acumular los intereses reales que está en la constancia que nos da la asegurada. Si es así, ¿cómo se informa lo que se cobró de dicho seguro de separación individualizado? Para los que no lo ubiquen, a lo mejor con claridad, no es para todos, era para los del sector gubernamental. Este seguro de separación individualizado era generado por lineamientos de la Secretaría de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y todas las personas, perdón por la palabra, no lo digo despectivo, todos los burócratas que estuvieran a cargo del Estado. ¿Que tú y yo somos burócratas? No, pues sí, claro, pero es que la gente hoy en día lo ve peyorativo. Sí, pero yo no me entiendo, pues yo no lo entiendo de esa manera, pero bueno, está muy bien la aclaración. Por si se puede dar. Entonces, todos ellos tenían un seguro de separación individualizado como que garantizaba que las personas pues pudieran de alguna forma verse beneficiadas ante la separación del servicio público. Este seguro se pagaba, obviamente se descontaba primero, yo elegía el porcentaje dentro de las opciones que establecían. Ahora sí, Salvador, perdón por haber hecho la aclaración. No, está perfecto, sigue la pregunta. Cuéntanos cómo va entonces. A ver, el primero es que lo que valdría la pena saber es qué es lo que cobré, si el monto total del seguro o solamente los rendimientos de este seguro. Pues quiero entender que todo, ¿no? Porque lo terminaron ya. Porque si fue todo, yo lo que tengo que acumular es el valor total de lo que, porque todo está incrementando mi patrimonio y tiene derecho a una exención. Pero la aseguradora debió haber emitido un CFDI. Pero en su momento pagó el impuesto, ¿no? Sí, claro. Es una percepción que de ahí se fue para allá. Así es. Entonces, si este seguro fue pagado con ingresos que ya pagaron impuestos, entonces solamente sobre los rendimientos. Pero precisamente por eso es importante pedirle a la aseguradora que nos emita el CFDI, porque de hecho de ella debió haber retenido un impuesto y poder acreditar ese impuesto. Ok. Adrián, si queda contestado, por favor díganos, y si no, también para que le echemos más ganas, ¿eh? A veces luego no es tan fácil entender la idea así tan rápido como la leemos. Adrián Olvera Román dice, ¿es válida la deducción de una maestría para un doctor en el régimen de honorarios? Hijo, qué buena pregunta. A ver, yo como médico estoy cursando una maestría, pero estoy obteniendo ingresos por honorarios. Pues ese ingreso, esa maestría, mi primera pregunta, ¿es necesaria para la obtención de los ingresos? Y muy probablemente me podrías decir sí, porque teniendo la maestría o teniendo un posgrado voy a poder tener otro tipo de ingresos y generar mayores ingresos. Por lo menos ya no voy a votar por Morena, entonces eso es bueno. Sale cada quien. Que cada quien vote por quien. Obvio que es deducible, no se preocupen. Así es. Nada más recuerden que más allá que ser deducible, recordemos del estímulo que estableció en su momento el presidente Felipe Calderón, se refrendó un tanto con lo que fueron las publicaciones de Peña Nieto, en donde se mencionaba pues el máximo, que era solo por colegiaturas, en el entendido de que ni libros, ni uniformes, ni transporte. Y bueno, pues todo lo que venía en ese decreto es importante que lo consideren para saber cuánto es lo máximo, porque se refiere a lo que era educación. Esto me refiero a la educación por cuanto a los grados que ahí señalaba. Sí, pero nada más llega hasta la licenciatura. De ahí nos seguimos al posgrado. Entonces decimos, oye, el posgrado es deducible. Para mí siempre va a ser deducible. Pues es motivo de educación, es un derecho humano, si le quieren ver en ese extremo. Solo que si tengan precisión, ojo, de que como ya estamos incluso en un posgrado que me lleva a un tema de especialidad, que sea exactamente a lo que yo hago. Me explico. Ahorita en estas fechas estaba yo platicando con un amigo y le explicaba yo pues un proyecto que por ahí tenemos, y él me decía como abogado que estaba estudiando algo en finanzas. A lo mejor ahí es donde le pudieran poner el pero, porque un abogado relacionado con finanzas, salvo que le haga una argumentación exacta del decir cómo se relacionan, pues va. Pero si yo me
Por cierto, una buena noticia. A los servidores públicos les dieron una prórroga para presentar la información, la declaración patrimonial. Los demás nos aguantamos, pero los servidores... No, a ver, la de impuestos no hubo prórroga. No, impuestos no. No. Pero la patrimonial, sí. Y hay otra buena noticia, sacaron un estímulo fiscal. Si tu empresa se llama Pemex, hay estímulo fiscal. Vamos bien, ahí les va otro estímulo fiscal. Ya hacemos la sopa, ¿no? Sí. Digo, hay que dar buenas noticias. Sí sacaron un estímulo fiscal. Cuando yo vi el documento que vi en el diario oficial, estímulo fiscal, dije, por fin, siempre sí lo sacaron. Y a la hora que lo voy leyendo créditos a los empresarios, 25,000 pesotes. No sabremos si son acumulables o no, dependiendo. No es cierto, no son acumulables, lo es el 90. Pero bueno, entonces, vamos a una pausa y regresamos. Consultorio Fiscal Radio. Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Consultorio Fiscal Radio. Ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de consultorio fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, seguimos con el programa. Tenemos una llamada. Tenemos un enlace. Yo quisiera presentar a quien ahora nos va a compartir algunas ideas. Es la maestra Silke Mora. Ella, bueno, la verdad sí me gustaría presumir su trayectoria. Ella es abogada, ella es contadora, ella tiene una maestría en la Facultad de Contaduría y Administración, cuenta con una maestría en la Facultad de Derecho, próximamente estará arrancando un doctorado, ha sido ponente en España, ha sido ponente también en Las Vegas y bueno, la verdad es que para mí fue siempre un honor y bueno, trabajó con nosotros un tiempo en Burgua Toledo, actualmente radica en Culiacán y bueno, pues desde luego su opinión siempre ha sido muy interesante porque ha sido alguien que tiene esa posibilidad de entender ambos esquemas. Maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted, doctor? ¿Cómo está? Bien. Mira, aquí estamos con todo el auditorio. Mira, platicábamos un poco al principio del programa con el maestro Peregrino respecto de pues, lo que va a ser la posible eliminación, aunque no lo podría yo asegurar porque pues está todavía como inicio del 39 fracción primera y sabemos que de ahí pues se han derivado toda la serie de amparos y pues todas estas cosas de que podemos platicar en bodas, 15 años, les digo siempre en broma, ¿no? Pero bueno, si nos pudieras contextualizar un poquito más, ¿cómo lo ves? Ok, bueno, empezando con el 39 fracción primera del Código Fiscal, que hubo muchos asesores que empezaron a promover el amparo indirecto. Pues tal cual no podríamos obligar, y por eso no es viable ese amparo, no podríamos obligar al Ejecutivo Federal a realizar una facultad discrecional, ¿no? Como usted bien lo había mencionado. Esa tal cual tiene que salir de ellos cuando vean que sea por temas de seguridad nacional, entonces se va a decretar.
Entonces, lo que estuvieron haciendo los asesores, entiendo que hay que ayudar al empresario. Claro, todos estamos del mismo lado como asesores. Sin embargo, hay que utilizar las mejores propuestas que sean. El 39 fracción primera del Código Fiscal a través de amparo indirecto, en realidad no es opción. Por ahí hubo otro amparo, que ya hablaba también del 25 del Constitucional, pero bueno, todavía está en veremos, ¿no? Apenas le dieron la suspensión, pero al menos del amparo que estamos hablando ahorita, ese para nada es procedente. Retomando también la parte que usted comentaba acerca de la iniciativa. La iniciativa salió creo que ayer o antier. Pues bueno, hay mucha tela de donde cortar, principalmente de cómo está disociando las ideas en la exposición de motivos. Primero habla y aborda acerca del 28 constitucional, que pues sabemos la reforma que hubo hace poco, donde ya adicionaba la no condonación de impuestos, ¿no? Y además, él en su exposición de motivos ya empezaba a señalar que esa figura jurídica estuvo mal empleada. Estoy de acuerdo, pero esa modificación del 39, fracción primera del Código Fiscal, tiene un origen. Es algo de vulnerabilidad. Es para proteger al sector. Recordemos qué pasó en el sismo del 2017. Hubo también facilidades administrativas para aquellas personas empresarias o pymes que estaban en ese factor de poder perder, pues obviamente su empresa y su motor para generar ingresos. Entonces aquí empieza la disociación. Él disocia el 28, que el 28 constitucional habla de condonar impuestos, pero a compadrazgos, a conocidos. Esa es la verdadera intención del 28 constitucional. Sin embargo, el 39, fracción primera del Código, para nada habla de compadrazgos. Está hablando de fenómenos meteorológicos, de epidemias, o sea, están de casos fortuitos y de fuerza mayor que obviamente el Estado ni nadie podemos procurarlos o visiolarlos, o sea, no sabemos, ¿no? Entonces creo que esa parte, en la exposición de motivos, creo que se pierde un poco y sobre todo, pues, no sabe dimensionar en qué etapa o más bien qué temas fiscales son los aplicables en este momento, ¿no? Eso es la primera parte que a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención, cómo lo realizó. Y pues obviamente habría que esperar, todavía es una iniciativa, ¿no? Pero de que esa parte está errada, está totalmente errada. Yo creo que le diste al clavo, porque una cosa es la facultad y otra cosa es cómo se usa. Pero si no está la puerta para poderse abrir y cerrar en su momento, pues ahí nos vamos a cerrar todos a un problema mayor. Muy bien, muy buen comentario. Ok. Exacto, y también pasó con el 39 fracción primera. Por ahí mucha gente empezó a aludir el 157, si no mal recuerdo, del código, nada más ahorita les digo bien qué artículo, en donde decía que los pagos al fisco eran primordiales, no eran primordiales y primero eran los pagos de los trabajadores. Ese artículo también se leyó de manera errada. Ese artículo, el origen de eso, ahorita lo encuentro, creo que es el 149. El origen de eso es más que nada crear cuando el patrón se encuentre en quiebra y hay supuestos. Aquí es cuando en un juicio laboral, ese apartado en específico para pagar salarios devengados en el último año, está hablando de un juicio laboral previo. No que de pronto yo pueda utilizar ese artículo, claro que no. Cada uno de los supuestos que vienen en el 149, ya corroboró el Código Fiscal de la Federación, cada uno, también hay jurisprudencia de esto, cada uno tiene requisitos en específico para llevarlo a cabo. O sea que este no es un artículo que tal cual podemos aplicarlo y decirlo como muchos asesores también lo hicieron, no pagues de empresario porque el 149 te respalda y no hay multas. Eso fue uno de los errores que últimamente también se ha cometido, porque este artículo y ese apartado de los salarios, en específico, está hablando pero de un juicio laboral que condena al patrón pagar un año de vengado. Eso sí está hablando ese artículo. Por ahí se tergiversó, entiendo que es ayudar al empresario, pero yo creo que con esto que hemos platicado ahorita, pues evidentemente no lo estamos ayudando.
porque a pesar de que muchos asesores dicen que hay multas, lo que sí me queda claro es que hay multas por la omisión de la obligación formal que es presentar la declaración, y también hay una multa más grande por la omisión de la obligación sustancial que es el pago del impuesto. Entonces, más allá de que ellos piensen que no hay una multa, pues evidentemente hay una multa, ¿no? Y hasta puede derivar hasta de causas penales si esto no es adecuado. Entonces, ahí sí yo sugeriría que el 149 del Código Fiscal ni el 39 fracción primera del Código Fiscal son alternativas hasta el momento. Sí, como que los van a hacer ver mal, porque es como el niño que está queriendo participar en clase, ya que le dan la voz, dice una burrada, ¿no? Entonces, como dice el Chapulín Colorado, yo mejor no opino, ¿no? Pero bueno, oye, aprovechando la llamada brevemente, también hay una propuesta para eliminar o de alguna manera modificar el esquema que hoy en día es con las AFORES y que todo se concentre a Bansefi, así de cuates, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué opinión tendrías? Bueno, en ese sentido, cuando vi la propuesta, la verdad es que no podía creer lo que estaba viendo. No sé, una de mis primeras preguntas fue ¿qué es lo que está buscando, obviamente, estas propuestas? Y para mí es claro, no quieren tener recursos porque no tienen liquidez, no hay. Entonces están tratando de buscar, y a pesar de que es una iniciativa, es una propuesta, no ha pasado más allá, pero bueno, ¿cuántas propuestas han iniciado así y han proliferado? Entonces no podríamos decir que no va a trascender, ¿no? A pesar de que Mario Delgado en Twitter señaló, que es parte de Morena, que esto no representa al partido y que además no tiene ninguna viabilidad económica y que no es una actividad principal que tenga ahorita Morena. Estamos de acuerdo que a lo mejor no es una actividad principal, pero de que ya existe la propuesta, existe. Que sabemos que no hay liquidez en el gobierno, también lo sabemos para qué quisieran administrar el fondo. Así es. Silke, buenas tardes, Salvador Rotter, mucho gusto. Un comentario a lo que estás haciendo. Fíjate que efectivamente pienso lo mismo que tú, pero yo creo que quien presenta esta propuesta piensa que todo el dinero está guardado en una caja. Pero realmente las administradoras lo que hacen es administrar esos recursos. Esos recursos no están guardados en el banco ni puestos a disposición de nadie, están invertidos en cosas productivas. Entonces, si lo que están pensando es estatizar, porque yo lo llamaría de esa manera, todas las AFORES, para poder ocupar esos recursos, pues se toparían con que los recursos realmente no están. Los recursos están invertidos. Así es, de hecho, justamente el propósito de esto, la exposición de motivos dice que es tratar de quitarle todas las comisiones que tienen los trabajadores y que obtengan un rendimiento, si no mal recuerdo es como del 5%, pero en realidad ese 5% es un rendimiento que le conviene al trabajador. ¿Cuáles son los rendimientos que actualmente las administradoras de fondos están dando? Ese sería el gran incógnita aquí, porque me doy cuenta que tal vez no lo hacen tanto por beneficio del trabajador. Como bien tú comentabas, no está en una caja todo reunido y estático, está funcionando y está generando más dinero, porque está en proyectos de inversión pública, inversión privada, y todo eso genera dinero, ¿no? Inversiones y demás. Pero me queda claro que pues esta intención, además de que está en la exposición de motivos, cuáles van a ser los rendimientos y cuáles van a ser la eliminación de carga de los trabajadores, queda muy incierto el panorama también de 15 de noviembre. Generamos al exterior y también al interior de las mismas personas que no saben si en algún momento sus capitales, como tú bien comentaste, en un momento ya no existen, porque se hizo una mala inversión y el trabajador siempre va a ser más afectado. Recordemos que todavía hace como en febrero o en marzo hubo una disminución en las AFORES de los trabajadores. Esto fue derivando un poco por las contingencias que había del COVID. Todavía no se exponían tanto en nuestro país, pero obviamente las administradoras de fondos ya habían resentido el tema de inversiones de esas mismas, ¿no? Entonces los trabajadores ya vienen viendo esto desde hace meses atrás, y si ahora le sumamos que existe esta propuesta, pues bueno, yo creo que más allá de una iniciativa podríamos ver que se cancelaba y cada quien a su casa. Pues obviamente esto funcionaba con bonos que a su vez estaban siendo garantizados por la TUA. En este caso es igual.
acabar con pues obvio, todo como lo de las afores implica que se tiene que ir 2 pasos adelante por 2 caminos, 2 contratos, y obviamente toda una historia que parece que los legisladores la desconocen, así como cuando también querían evitar las comisiones bancarias, ¿no? Pero bueno, pues esperemos primero revivir de esta pandemia y después esperemos revivir de la administración actual. Y bueno, que lo que venga bien. Maestra, muchísimas gracias por apoyarnos con estos minutos. Y pues seguimos. ¿Algún contacto pues que tú quieras dejarnos al público para que pueda hacer pues obviamente preguntas contigo o algo que quisieras dejar? Pues si les dejan preguntas a ustedes y me las pueden remitir, es excelente. Bueno, que dice que te agarramos un poquito ahorita ocupada, pero bueno, allá en Culiacán saludos a todos y que todo salga bien. Sí, gracias. Bueno. Gracias, doctor. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. También tenemos en la línea a alguien que también vale la pena presumir un poco su currículum. Él es contador público, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, tiene maestría en Derecho y es doctor en Derecho. Nos acompaña el doctor Rodrigo Díaz Robledo, un buen amigo, pero él tiene una gran trayectoria profesional en el sector privado, pero también una gran trayectoria profesional en el sector público. Rodrigo Díaz, quisiera yo preguntarte, ¿cuáles serían las consecuencias si yo estoy obligado a presentar mi declaración anual como persona física y no cumplo con esta obligación? Hola Salvador, hola Carlos, gusto en saludarles. ¿Qué tal, estimado? Ya tenía tiempo que no nos hablábamos. ¿Qué traes contra los servidores públicos? Ya te escuché. Sí, duro con ellos. Es que Rodrigo es servidor público el día de hoy, es burócrata. No, pero él sí sirve. Yo estoy gozando de la prórroga. Sí, pero estás gozando de una prórroga que no te están dando para el pago de tus impuestos. No, solamente para presentar la declaración patrimonial. Pero bueno, sí, tú eres de los pocos afortunados que tuvo un estímulo de una prórroga para una declaración. Así es. Perdóname, me decías de la consecuencia de no presentar la declaración anual. Así es, sí. Mira, desgraciadamente, y lo tengo que decir así claramente, desgraciadamente el gobierno federal no se ha pronunciado respecto de algún apoyo que haya para las personas físicas, así como no lo hubo para las personas morales en su momento, respecto de la presentación y el entero de sus impuestos. Por lo tanto, si una persona física que tiene la obligación de presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril no lo hiciera, pues la autoridad fiscal está facultada para requerirle, multarle y en un momento dado también para iniciar facultades de comprobación respecto del cumplimiento de sus impuestos. Oye, Rodrigo, y la contingencia, tú y yo, bueno, yo sé que estás ahorita en una ¿cómo se llama? Se me fue el término, arraigo domiciliario, como muchos sabemos, y probablemente vas a estar en tu arraigo domiciliario hasta el día 30 de mayo. A algunos les va a durar más, pero... Y a algunos les va a durar más, pero ¿qué pasa si mi declaración anual como persona física llega a junio y por la contingencia pues no encuentro al contador y no la presentó? Ya pasamos a junio, ¿se agravarían las consecuencias? Mira, en la teoría sí, ya que se pudiera incluso, o sea, ya en un extremo, interpretando la ley como lo dice, pues ya te podría decir que es hasta defraudador fiscal por no presentar tu declaración en ese tiempo. En la práctica, yo no veo a la gente del SAT o a la gente que le corresponda hacer esos requerimientos saliendo a la calle, ¿no? Tendría que ser por medio de buzón electrónico. Para iniciar facultades de comprobación, por ejemplo, ¿no? La verdad es que es una situación muy complicada. Pensaríamos que sería poco sensible a lo mejor estar haciendo este tipo de acciones, pero sí lo estamos viendo, ¿eh? Pero sí la autoridad... Sí estamos viendo que ahorita personas morales ya están llegando requerimientos por no presentar la declaración anual. Así es, la autoridad ya está requiriendo y lo hace el buzón tributario, entonces aunque no hayas presentado la declaración te llega el requerimiento. A la autoridad le urge recursos, le urge cobrar. La cancelación de sellos se ve como una posibilidad que pudieran, ya sé que está por ley, pero como que lo quisieran realizar
sin ser sensibles al momento? Es decir, internamente, ¿qué postura se ha tenido ahí? Pues mira, te voy a contar un poco cómo lo estamos viendo acá. Uh-huh. Nosotros en Quintana Roo tenemos, obviamente, como todos los demás estados, estamos en convenio de colaboración con la Federación. Nosotros como estado dimos como estímulo, suspendimos todos los actos de fiscalización y suspendimos todos los plazos y todos los términos de contribuciones locales, pensando también en que la gente, incluso la gente de las oficinas, pues no asistiera a trabajar porque pues por el peligro que representa. Pero la Federación no está suspendiendo sus plazos y sus términos, nosotros tenemos que cumplir con ese convenio. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, en los primeros días de mayo nos va a llegar lo que llaman la Vigilancia Plus, nos va a llegar una lista con la gente que no ha presentado sus declaraciones, y por convenio tenemos que mandar esos requerimientos, notificar esos requerimientos, y la gente no veo cómo, pero va a tener que salir a la calle a hacer requerimientos y hacer multas en su caso, a notificar multas en su caso. Y la situación en Cancún no está muy tranquila por lo que se ve en las noticias. Pues no, la verdad es que es de las ciudades que tienen más afectación, pero olvídate de Cancún, a nivel nacional me parece que eso es lo que pasa, que la Federación está obligando a los servidores públicos, ya viste que estamos catalogados como actividad prioritaria, a la parte de recaudación, a esto, a emitir requerimientos, a emitir multas, a que la gente incluso inicie procesos de comprobación, porque hay una meta que cumplir, no hay un programa que cumplir. Pero fíjate que con ese programa me surge una pregunta, Rodrigo, y me preocuparía a nivel país, y ahorita a ti te lo pregunto a nivel Quintana Roo. Tú vas a nivel Quintana Roo a notificar requerimientos a todos los contribuyentes del estado que no hayan presentado su declaración anual, pero ¿qué pasa si esos contribuyentes están cerrados por la contingencia? ¿Cómo vas a notificar? ¿Por estrado? ¿Se lo vas a dejar pegado en la puerta? ¿Qué va a suceder? De hecho, vamos a notificar por estrados. Te quiero contar algo muy curioso. Hace como 15 días, obviamente todos estamos esperando que salga algún tipo de lineamiento o estímulo, ¿no? Hace como 15 días nos llegó un documento que decía líneas de acción ante la contingencia. Yo pensé, al igual que tú hace rato, dije, ya por fin van a decir, ¿no? ¿Cómo suspender o cómo hacer? Y no, la línea de acción que tenemos es que justamente cuando vayamos al domicilio y el domicilio se encuentre cerrado por la contingencia, continuar los procedimientos por estrados, o en el caso de visitas domiciliarias, citar a la gente para que vaya a la oficina a notificarse o a levantar las actas. O sea, aplicar lo que dice el 46 fracción segunda, me parece. Así es, pero entonces eso incrementa los riesgos de contagio. Totalmente. O sea, de verdad es que... Me surgió una duda. Digo, no sé si vaya a seguir ahora que renuncia el secretario de Hacienda, pero... el problema no es él. Sí, el problema no es él. El problema no es problema, diría. Conforme al artículo 2, fracción novena de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se dice que cuando deba participar el contribuyente en las acciones de las autoridades, ya sea por facultades de gestión o por facultades de comprobación, se debe realizar de la manera menos onerosa. Y ese oneroso no implica que haya un costo, sino obviamente que haya cargas. Por ejemplo, ahorita lo que tú bien dices, por una parte tenemos que en el acuerdo del 31 de marzo que salen las acciones extraordinarias, la fracción segunda en el inciso D, creo, habla de que será pues una actividad esencial la recaudación tributaria. ¿Cómo se puede recaudación tributaria sin hacerlo oneroso? Y me refiero a oneroso en el sentido de la exposición de la gente. Es decir, qué bueno que en el Estado, y la verdad es plausible, hayan tomado medidas para no exponer a los propios ni para los contribuyentes. Pero si estamos viendo que los no esenciales deben, pues de alguna manera, guardarse en casa, no hay empleados, ¿cómo se vislumbra todo eso a futuro? Pues estamos viviendo, tenemos más o menos las mismas incertidumbres. Estamos haciendo lo posible por cumplir con el convenio, porque también no cumplir con el convenio tiene consecuencias fuertes para el Estado, ¿no? En materia de participaciones. Entonces, estamos haciendo lo posible por tener la menor afectación y la menor exposición de la gente, ¿no? Que la gente salga lo menos posible a la calle. Okay. Pero hay cosas que no sabemos. O sea, te quiero decir, por ejemplo, que en materia de fiscalización,
a la semana estamos llevando a cabo reuniones con los contribuyentes para notificarles o para levantar actas, con los riesgos que conlleva, ¿no? Claro, para el contribuyente. En la oficina, para el contribuyente y para todo el mundo. Claro, pero esto se podría convertir en una carga mucho mayor para el Estado, pero se está viendo con un enfoque y no se está viendo el otro, porque mucha de esa gente podría terminar en los institutos de seguridad social estatales o de seguridad social federales, el Seguro Social o el ISSSTE, con un costo mayor para el erario público. Correcto. Entonces, de alguna manera sí nos estamos viendo afectados, ¿no? También, no solamente el contribuyente está afectado por este tipo de cosas, evidentemente es el principal afectado, pero también la gente que tiene que seguir trabajando en esto, o sea, también la parte de la autoridad, el funcionario, el notificador, el auditor, que tiene que seguir trabajando también, realizando otras funciones, también está expuesto y también tiene un riesgo, y todo derivado de la falta de un estímulo o de una suspensión por parte del gobierno federal. Es lo que te iba a decir, porque mira, a la par de que ustedes se ven contrariados, porque pues igual también son ciudadanos que deben cuidarse, a la par del tema tributario, la responsabilidad administrativa no ha llegado a algún lineamiento, porque digo, de alguna forma, todo lo están combinando y lo están complicando por no poner líneas claras, ¿no? Sí, claro. Tratar de resolver la mayor cantidad de cosas en la oficina, invitar a la gente, o sea, no hacer la visita domiciliaria, sino que la gente en la oficina levantara, notificarse las actas, pero de ninguna manera no hay ningún pronunciamiento respecto de que haya suspensión o algún tipo de prórroga o algo, nada. Yo espero entonces que en las oficinas de las autoridades pongan las cajas como en algunos centros comerciales las han puesto, con un pasillo para que de un lado esté el cajero, del otro lado el cliente y un vidrio en medio para poder, porque si no, si te llega un contribuyente enfermo, pues el pobre funcionario que está del otro lado y el auditor ya quedaron contagiados, o al revés. Así es. Estamos extremando las medidas de precaución, por supuesto, como en todos los lugares. Limpiamos, vemos que la gente traiga sus cubrebocas, incluso hasta las caretas estas como de pica, las estamos usando para evitar esto, ¿no? Pero sigue siendo un riesgo de cualquier manera el estar interactuando con la gente. Bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Sabemos que estás con mucha presión de carga, tú sí estás trabajando, bueno, muchos otros sí seguimos trabajando, pero en casa yo sé que a ti te traen trabajando también por todo el estado de Quintana Roo. Gracias por tus comentarios. Sí, fíjate que es muy importante en este momento que estamos viviendo, y como están las cosas con los empleos y con la economía, es muy importante aplicar medidas contracíclicas, cosas que estimulen la economía, cosas que generen empleos, cosas que generen que la gente aquí en la recuperación, y eso tiene que venir de parte de una política fiscal sin duda, así que tendríamos que esperar eso, ¿no? Eso es lo que esperamos que haya. El estado de Quintana Roo ya lo está haciendo. Sí, así es, estamos trabajando. Ok, muchísimas gracias y un saludo. Gracias, saludos Carlos, gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí tenemos, es preocupante lo que está pasando. ¿Te parece si vamos a una pausa para entrar al último segmento del programa? Sí, claro. Vamos. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Reflexiones sobre la pandemia de coronavirus. Hola amigos de En Déficit, espero que todos se encuentren muy bien en este obligado confinamiento. En estos tiempos que estamos viviendo de crisis epidemiológica y económica, es necesario reflexionar y replantear muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, se me ocurre plantear la pregunta, ¿qué pasa con la productividad, la rentabilidad y la competitividad en estos tiempos? Creo que es necesario detener la carrera de más y más. Debemos atemperar esta carrera.
Pienso que ahora la productividad, la rentabilidad y la competitividad no deben ser los objetivos primordiales de las empresas y de las personas. La ganancia y el lucro desmedido no deben ser las metas principales a alcanzar. Es necesario reflexionar acerca de la vida, la nuestra y la de los demás. Pensar en la vida cotidiana, aquello que hace que la vida sea digna de ser vivida. ¿Qué pasará después de la pandemia? Ya no habrá normalidad, o mejor dicho, ya no será la misma de antes de la pandemia. Será una nueva normalidad, una nueva cotidianeidad. Propongo desarrollar entornos personales, familiares, empresariales y sociales que favorezcan lo mejor de cada uno de nosotros, el trabajo cooperativo, la conciencia de la responsabilidad conmigo y para los demás, entornos que favorezcan nuestro bienestar y el de los demás. Debemos modificar todo nuestro entorno por uno que favorezca la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad, la empatía, la amabilidad, la generosidad y todos aquellos valores que nos permitan ser más humanos. Seamos más humildes, más colaborativos, más generosos, apoyando y realizando acciones que contribuyan al bienestar de los demás desde ahorita. En estos tiempos difíciles de confinamiento, de quedarse en casa, es necesario desarrollar y practicar valores como la solidaridad, la ayuda mutua, la alegría, el afecto, el amor, la dignidad, el diálogo virtual manteniendo la sana distancia, la ética, el aceptar a los demás como son, no discutir, no pelear. Ahora deberemos estar más conscientes y valorar la salud de nuestros familiares, nuestros hijos y nietos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Como decía Robert Kennedy, valorar la belleza de nuestra poesía, la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia del debate público, la integridad de nuestros funcionarios, nuestro coraje, nuestra sabiduría, la devoción de nuestro país, la devoción a nuestro país, es decir, todo aquello que hace que la vida merezca la pena. Los invito a pensar, a reflexionar acerca de nuestras vidas, nuestra cotidianeidad. Aprovechemos la emergencia, detengámonos un momento y valoremos todo aquello por lo que vale la pena vivir. La vida es bella, aprendamos a disfrutarla aún en tiempos difíciles. Recuerden que el rey Salomón decía que hay un tiempo para todo. Hay que reír y sonreír. Ya vendrán tiempos mejores. Por favor, no salgan de casa. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Regresamos, tenemos algunas preguntas, pero antes de las preguntas, yo quisiera pedirte tu opinión de lo que nos comentó Rodrigo, Carlos, de lo que está haciendo el SAT. A ver, es actividad prioritaria la fiscalización. Va, ok, quédate en tu casa. A ver, funcionario, quédate en tu casa. Ah, pero si eres funcionario, vas a recaudar impuestos, sigue haciendo auditorías y haz que venga el contribuyente para levantar las actas. Notifica créditos. Incluso por aquí hay un comentario al final que dice: y no conformes con el riesgo que están corriendo los funcionarios del SAT, ahora les quieren bajar el sueldo y quitarles el aguinaldo. Blanca Jarillo. Y bueno, no sé qué opines de lo que está sucediendo al respecto. Bueno, yo creo que más bien la gente, todos somos personas, como que no está quedando claro qué pasa. Ahorita que tenemos este tema de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es una decisión de México, es mundial, y en eso están las 5 fases. La verdad es que estamos rogando porque llegue ya la quinta, no sé si las conozcan. La tercera en la que estamos es la más álgida, la cuarta es la que decadencia y la quinta es donde ya abren otra vez las puertas todos. Me explico. Cuando se tiene eso, la autoridad que en el momento está siendo, por decirlo burdamente, la que reparte el pastel es el Consejo de Salubridad General. No es el SAT, no es el IMSS, no es el Consejo. Y el Consejo dijo el 31 de marzo, el 30 declara emergencia sanitaria,
que más allá de si es contingencia o no, ahorita no ese es el tema. Y el 31 las acciones extraordinarias fueron, aquí hay de dos, hay actividades no esenciales y hay actividades esenciales. Las esenciales son las que definió, las no esenciales pues no tiene caso, ¿no? Estas son las a las que se abocó y venía pues que eran los efectos de salud, de alguna manera los servicios sanitarios, la seguridad pública, la alimentación, la justicia, la recaudación tributaria. Curioso porque platicaba yo en alguna ocasión que la Ciudad de México incluyó los servicios notariales, no lo hizo así a nivel federal, pero bueno, también sabemos que es una república que se integra por estados. Al punto que voy, es esta gente que va a salir es cuando la fracción tercera dijo, se me van con cubrebocas, se estornudan de manera adecuada, pero es para los que van a salir, los otros ni siquiera deben salir. Se robustecen estas medidas ahora con el no circula, con el cese de algunas vías de metro y etcétera. Comentando todo lo que hacen mención, qué padre que aquí hay actividades esenciales y lo vamos a aplaudir principalmente a los médicos que deben estar afuera. Lo que no hizo el acuerdo y de alguna manera no están siendo sensibles a las autoridades es esto. Hay algunas que tienen su correlativo y otras que no. Toda acción corresponde a una reacción. Exactamente, es decir, si es un médico, me queda claro que no hay alguien forzosamente del otro lado, más que los pues en este caso los que hayan sido contagiados o que tengan algún pormenor también de salud, pero no es recurrente, es hipotético. Pero si está la recaudación tributaria, pues me queda claro que va a haber contribuyentes que deban salir porque aquí el fisco está pidiendo que salgan. Si se activa otra vez la impartición de justicia, que al día de hoy está suspendido al 5 de mayo, los abogados tendremos que salir porque pues obviamente vamos a tener que litigar. O sea, esa correlatividad es la que se pierde un poco. Sí lo hizo sensible el IMSS, lo hizo sensible a algunos otros. Entonces ahí es donde no nos cabe en la cabeza porque el SAT, con tanto sistema, con tanta cosa, me refiero a la presencia física que está requiriendo, porque el SAT no ha decidido suspender sus acciones, la que requiere unilateralmente es la que se ve un poco transgredida. Claro. Entonces ahí sí no me puede decir un empleado, pensemos que yo soy una maquiladora, mi empleado administrativo, que porque le estoy yendo y pues porque el SAT me está pidiendo que me presente con mi contador, etcétera, ¿no? Ese es el punto al que voy. Claro. Se está haciendo un poco sensible. Si se puede pagar en línea, que se pague en línea. Si ya se puede la fiel, pues ya ¿qué más quieren? Y el IMSS sí lo hizo, el IMSS sí suspendió plazos, suspendió... Pues, hacía el colmo, que ¿cómo saben que en casa de... Del herrero hasta donde palo, sí, ¿no? O sea, oye, que los auditores del Seguro Social sigan... A ver, si tenemos muy poco tiempo, pero hay un comentario de Joaquín Moctezuma Amor que me gustaría hacerte y que le pudiéramos responder. Buen día. Con el acuerdo publicado el 21 de abril del 2020 de la Secretaría de Salud, artículo 1, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo de las actividades, las no esenciales. El patrón tiene la obligación de pagar los salarios, se puede llegar a un acuerdo con los trabajadores, se podrían presentar avisos al IMSS para bajarles el sueldo en el IMSS. En esta situación, al salario mínimo, sobre todo para las pymes, procede la suspensión temporal con los trabajadores. ¿Qué es lo más recomendable? La pregunta está muy larga, son muchos comentarios. Pero bueno, se puede resumir así. Abusados, como lo comentaba en una ocasión, las relaciones laborales se afectan por 3 motivos: por suspensión, por rescisión o por terminación. La contingencia sanitaria da lugar a la suspensión y es el único caso de suspensión en donde hay indemnización, que ese era el salario mínimo. Entonces vamos a posicionarnos. El gobierno dijo, yo no hablé de contingencia, yo hablé de emergencia. Es un tema muy largo porque no hay posibilidad legal ni en el reglamento interior del Consejo de Salubridad General de declarar contingencia. O sea, no puede declarar algo que no existe, pero vamos a regresar. El tema ya está. Entonces la postura del gobierno federal fue, miren, dicho por el subsecretario de Salud y por la secretaria del Trabajo, que no era motivo de pagar salario mínimo, pero que ellos no veían mal que se pudiera llegar a un acuerdo. En pocas palabras, háganse bolas, ¿no? Yo no sé. Bueno, está bien, pues entonces nosotros tomamos el gobierno en nuestras manos, gobierno corporativo, y decidan ustedes qué van a hacer con sus trabajadores. La decisión no es caprichosa, siempre debe ser atendiendo a las finanzas. En la lógica de que estos tenemos que regresar y ustedes tendrán que hacer permanencia de los trabajadores o si no los van a indemnizar por separación involuntaria.
rápidamente. El salario no se puede de buenas a primeras cambiar. El artículo 31 de la ley laboral dice que cada quien se obliga a lo que firmó. Si yo quiero llegar a una forma distinta y más, si hay sindicatos de por medio, se tendría que dar una modificación al contrato colectivo o a los contratos individuales para que de alguna manera se prevea que solo por un tiempo se pagaría menos o se va a pagar menos. En definitiva, cada quien tomará la decisión. Platicado con los empleados, debidamente firmado, nos evitamos problemas de sanciones, porque creo que la Secretaría del Trabajo también ya está saliendo a las calles a hacer lo propio. Así es, y esto tendría que ser, si hay sindicato, con una negociación sindical, y si no hay sindicato, tendría que ser una negociación individual, uno por uno. Sí, bueno, nosotros recordamos que los contratos laborales colectivos suelen revisarse una vez al año, 2 veces al año, pues en este caso apremia, es como una asamblea extraordinaria de socios, y solo con eso, insisto, la formalidad es bien importante, solo con eso podría hacer en el IMSS la modificación del salario, porque la lógica es que el IMSS me dirá, ¿y este cambio de dónde salió? Y entonces yo ya le enseño debidamente firmado. Un convenio con cada trabajador firmado, o la modificación del contrato con una cláusula que diga que esa modificación es solamente mientras dure. Exactamente, que haya una cláusula para eso. Si la ley no lo previó, pues evidente los contratos tampoco. Pero yo le pondría el plus, si no es posible, obvio, acudir a la Junta de Conciliación, porque pues también ellos se resguardan. Está cerrada. También, pues vayan a los notarios, que supuestamente son actividad esencial. De alguna manera busquen darle algún efecto de fe pública para que esto pues nos tenga en buen sentido, ¿no? A la Procuraduría del Trabajo, no sé si hay guardias. Ahí creo que no hay guardias, no me hagas mucho caso. No, y harían bien, porque nadie se debe exponer. Así es, así es. Israel Vivanco, creo que con esta pregunta estaríamos cerrando. Para la deducción de la especialidad o posgrado que mencionamos, ¿dentro de qué rubro o cuál sería la mecánica para hacerla válida la deducción? ¿Es deducción personal o es una deducción autorizada? Yo creo que es una deducción autorizada, no entra como deducción personal, porque no está contemplada en el artículo de las deducciones personales, tampoco en el estímulo fiscal presidencial de la deducción de las colegiaturas. ¿Dónde lo clasificarías tú? Yo creo que es una deducción normal, pero me voy a poner en el básico. Recordemos que hay deducciones que son estrictamente indispensables en el caso de personas físicas para obtener los ingresos con los cuales yo pago impuestos. Si yo estoy mejor preparado, podré realizar mejores funciones y esto me implicará una gama de más servicios o de servicios más especializados con una retribución, es una deducción finalmente como tal. Ya si me lo preguntan en el sentido contable, pues ahí sí sabemos que hay una gama de... Yo lo clasificaría contablemente como una capacitación. Sí, bueno, persona física, y si es empresa, pues también estén bien atentos. Una empresa cambia un poquito. Una cosa es la previsión social y otra cosa es la obligación patronal. La obligación patronal, recordemos que es la capacitación y adiestramiento, pero en una empresa solo valdría si a mis empleados los mando a cursos de reformas fiscales. Si yo, empresario, a mis empleados o despacho a mis empleados los mando a una maestría, les estoy dando una previsión social, porque para ejercer la profesión basta con el título y la cédula, mejor dicho, con la cédula. Es un poco delicado y se vuelve un caso por caso, nada más ahí estén atentos, ¿no? De cómo lo hacen, con eso salimos. Así es, comentario, ahí dice Art Ocerros, Hoy 4.1 millones de microempresas se ven afectados por el COVID-19. Estas microempresas aportan el 41.8% del empleo total del país. Hay que apoyar a las empresas que nos necesitas. Y él habla de organizar y da 2 ligas para hacer donaciones para apoyar a las empresas. Más que a las empresas, a los empleados de las empresas, yo creo. Yo creo que sí, pero... General Cabello te manda a decir que sí hay cursos en línea para figuras con sombras. Para figuras con sombras, estamos preparando uno, pero estamos esperando la certificación que nos dé nuestro presidente. Esperemos que en breve nos dé el reconocimiento. Y la verdad es que no sé si le salgan igual que a mí. Improvise. Que obviamente es una broma la que le hace también de la pregunta. Obvio, yo sé, no lo sé, evidentemente.
No. Les digo que en estas épocas pues hay que tratar de o sea, hacerlo más. Se pueden dar cursos y programas de radio sin una formalidad. No, ustedes están serios, hay que alegrar la vida en este encierro. Ahorita hay un curso en línea y en presencial que no puedo entender por qué. Hay un curso en presencial ahorita. ¿Quién organiza ahorita un curso presencial en estos días? No digas quién, no digas quién. Y si lo sé, no lo diré, ¿no? Así es. No, muchachos, guárdense bien, de veras, no se expongan. Es en serio. Así es. Bien, ¿algún comentario para finalizar? No, pues nada más, yo nuevamente quisiera reconocer a todo el equipo de producción de este programa Consultorio Fiscal que han hecho un esfuerzo literal, sobrehumano para poder estar con ustedes. Nosotros solo damos la cara, pero nada de esto sería posible si no hubiera una cámara detrás, si no hubiera todo el equipo, todas las noticias, todo lo que ven, a quien yo me sumo, y esto por cuanto lo que corresponde a Consultorio Fiscal y por cuanto corresponde al país, volver a insistir en felicitar a todo el equipo médico, y me refiero a doctores, enfermeras, todos aquellos que están haciendo alguna labor en el país. Por favor, no tampoco los veamos feos, por ahí han salido algunos comentarios que no van. Si no es por ellos, de veras no estaríamos saliendo bien. Hagámosle caso. Las instituciones quizás no nos gusten, pero sí nos están dando alguna información y pues simplemente prepárense, sigan viéndonos. Nosotros también haremos el esfuerzo porque se la pasen agradable. Quizás algunas veces vean sombras, algunas otras vean comentarios, pero todos con cariño, de veras con toda la confianza, pregúntenlo y nosotros con toda la humildad que nos cabe lo haremos también a su vez. Así es, perdón, estoy buscando la escaleta, no la encuentro, la perdí, no tengo los nombres de los datos para los todo el equipo, que por cierto siempre es importante mencionarlo. Tú la debes tener también. Yo la tengo con el nombre de todo el equipo, porque pues sin ese equipo esto no estaría funcionando. Con todo gusto, miren. Nuestro director en la Facultad de Contaduría y Administración es el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial, doctor José Ricardo Méndez Cruz, y en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, quien siempre ha buscado un espacio para nosotros, Alma Villegas, quien ha estado siempre atenta comunicándonos, Miriam Jiménez dando instrucciones, Antonio Calvo, Juan Flandes, Tania Linares, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Y la verdad es que pues es un esfuerzo muy grande y algo que siempre diremos y que es parte de nuestro eslogan, la Facultad de Contaduría y Administración unida trabajando a distancia. Y bueno, pues y recuerden, somos comunidad FCA, somos comunidad UNAM y estamos aquí para servirle y haciendo un gran esfuerzo por seguir con este gran esfuerzo de la UNAM y de nuestra facultad. Muchísimas gracias por seguirnos. Carlos, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a todos. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.